Aquest és un acte que està organitzat per la Secretaria d'Universitats i Recerca del Departament d'Economia i Coneixement, i una cosa que és important és que també la tenim emmarcat dins dels actes del tricentenari, perquè a més doncs, tenim recent l'estrena d'un portal que és surtderecercapercatalunya.cat, que justament el que busca és apropar la ciència doncs, en el públic general i per tant precisament doncs, aquesta xerrada també en el fons el seu objectiu és apropar aquests dos mons que a vegades estan bastant més lluny, ¿no? Cosas importantes. Mantener siempre actualizado vuestro sitio. No hagáis como yo, que tengo un sitio que hace 5 años que no lo actualizo, pero tiene 100.000 visitas cada día. Está guay, ¿vale? O sea, yo incumplo todo, o sea, todo lo que os digo yo no lo hago, ¿vale? Luego, publicar con cierta frecuencia, ¿vale? Sí que es cierto que publicar sobre ciencia no es muy sencillo, ¿vale? Pero intentar, como mínimo, publicar una vez a la semana, ya sé que depende de qué es bastante complicado, ¿vale? Pero como mínimo cada 2 semanas, ¿vale? Y luego facilitar el compartir en redes sociales. Es muy importante facilitar, porque al final es lo que da visibilidad. Que vosotros publiquéis en un rincón de internet no sirve de nada si nadie os lee. Vuestro objetivo es convertir, ya os digo, puede ser desde ganar dinero hasta que alguien os lea, simplemente. Y sobre todo, el secreto del SEO es sentido común, que es lo que la mayor parte de nosotros nunca aplica, ¿vale? Entonces, ser muy racionales, ¿vale? Cuando publiquéis, y más los científicos en general, tendemos a eso. Però sobretot un científic el que fa és meravellar-se, d'acord? I intentar meravellar els altres. Més que res, explicar, ostres, mira quina cosa he trobat, mira això. El que passa és que, clar, cada vegada, aquell pol·len que anava cap a la paret, cada vegada està en un lloc tan llunyà de la resta de la humanitat que, clar, les meravelles de fer una equació que sigui mínimament més ràpida a l'ordinador, no, Maruixa, tu no t'impacta gaire, no? Per tant, costa això. Però, evidentment, tots ens hem meravellat amb el Jacques Cousteau, i ara tots ens meravellem quan veiem el Google Ocean, per exemple, i veiem un vídeo que està posat al costat de les Galápagos i ens ensenya com una balena salta i fa un splash en la cua. I tots ens meravellem també quan ens n'anem al National Geographic i veiem fotos sobre l'oceà fetes de la millor manera possible. Però també ens meravellem tots quan resulta que els que produeixen aquestes fotos som tots nosaltres, d'acord? És a dir, aquesta evolució entre el que era un documental de Jacques Cousteau i que tots nosaltres fem les nostres fotos, les pengem en una xarxa social, això és brutal, això és brutal. Però això també els científics ho aprofiten, també utilitzen aquesta informació, també fan anàlisis d'aquestes dades. Y lo que hemos demostrado es que nos lo hemos demostrado a nosotros mismos, que la ciencia también puede ser primera plana, que la podemos llevar a nuestra portada general, que tiene clic y que hoy Yahoo Mentes representa un 20% del tráfico general de Yahoo Noticias, lo cual es mucho e importante para nosotros. Pero como todo contenido que se precie hoy de ser contenido de Internet, no solo tiene que ser exitoso por la vía tradicional de la promoción, que lo pongo en la portada y funciona, sino que tiene que ser un contenido viral, que tiene que tener una potencialidad de triunfar en las redes sociales. Y en este caso, el contenido de ciencia también lo tiene y ha probado, en nuestro caso, que sí lo tiene. Y con esto ya cierro, y es plantear que el próximo desafío ya no es todo esto que estamos hablando, sino cómo resuelvo la necesidad de la gente de leer las noticias en cualquier formato, en cualquier dispositivo, en cualquier contexto. Cómo resuelvo el tiempo y el espacio y la manera de presentarle las noticias a la gente, que es el próximo. Quien resuelva esto antes ganará la siguiente batalla, que no será la última, pero sí la siguiente.